Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga en este día. Vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. ¿Qué capítulo estamos? Capítulo 9, ¿no? Bueno, vamos a continuar mirando lo que el Señor le habló a los receptores de esta carta y lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros en esta mañana. Vamos a recordar, regálame un segundito. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que miramos el domingo pasado. Vamos al versículo 13. Leamos del 13 al 15, Romanos capítulo 9, versículos del 13 al 15. Dice así, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué habíamos mirado, mis hermanos? Aquí no está hablando de individuos, está hablando de dos naciones, ¿sí? Y miramos que la misericordia de Dios se extiende para todo aquel que cree. Independientemente que muchos malinterpretan los textos para hablar de una expiación limitada, es todo lo contrario. La misericordia de Dios es extensiva a todo aquel que cree. Vamos a comenzar nuestro estudio en versículo 16, o vamos a retomarlo, pero antes vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Regálame un segundo, coloco aquí el tiempo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Rey Santo y Justo, te adoramos y te alabamos, Señor, nuevamente juntos como iglesia en este tu día, el día del Señor. Este día en el que podemos venir, escuchar tu palabra, adorarte como iglesia, exaltarte, Señor. Dios, te pido que dispongas en la vida de cada persona, cada hermano que está el día de hoy aquí, un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Quita, Señor, todo cansancio. Quita toda cosa que impida que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Usa mi vida, Señor Dios. Usa este vaso de barro, Dios, para hablar a tu pueblo conforme tú quieres, Señor. Dirige nuestras vidas, Señor Dios, y que siempre toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor. Te lo pedimos y oramos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Prepare ahí su Biblia. Romanos capítulo 9, versículo 16, y vamos a mirar qué más sigue hablando el apóstol Pablo. Me disculpa, de pronto estoy medio ronco, pero ayer con la predicación que hicimos en Transmilenio quedamos roncos, mire, ¿sí? Tanto hablar fuerte. Pero bueno, ahí vamos recuperándonos. Versículo 16, dice el apóstol Pablo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, mire, ¿qué podemos ver en la Biblia, mis hermanos? Dios escogió a Israel, un pueblo entre todos los pueblos, como aprendíamos en las primeras predicaciones, entre todos los pueblos de la tierra, pero también tuvo misericordia de los gentiles, o sea, de nosotros, para extender su misericordia, mire. ¿Qué nos muestra este versículo, mis hermanos? Que la salvación no depende del esfuerzo humano, no depende de nosotros. La salvación depende de Dios. Para obtenerla sabemos que no debemos hacer sacrificios ni obras, porque es un regalo por gracia. Eso es lo que nos está hablando Pablo aquí, mire. Lo que nos está hablando Pablo. Cualquiera que se acerque a Dios en humillación, en dependencia de Él, va a recibir misericordia de parte de Dios. Ese es el punto importante aquí, recibirá misericordia. Mire, los judíos querían obligar a Dios a salvarlos por medio de sus ideas, pensamientos, por medio de lo que ellos querían, mire.
por medio de sus obras, y más aún por medio de su raza. Somos judíos, entonces necesitamos, o sea, queremos la salvación es nuestra. Pero Dios dice no, mire. Incluso los judíos querían obligar a los gentiles a ser salvos y a circuncidarse y a guardar obras y a guardar mandamientos judíos. Pero el Señor dice no, es por gracia, mire. La salvación es un regalo por gracia. Todo lo que hizo Dios en la preparación del Evangelio Salvador fue de acuerdo a sus planes y propósitos que Él tenía. Escogió un pueblo de entre todos los pueblos, a los judíos, con miras a que esa salvación se extendiera también a los otros pueblos. Ahí entramos nosotros. Es cuando los judíos quisieron hacer de ellos la salvación. Pero el Señor dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solo ustedes. De pronto los judíos no entendieron eso, mire. Y por eso querían que la salvación sea exclusiva de ellos. El Señor siempre mostró misericordia con otros pueblos a lo largo de la Biblia. Usted encuentra en el Antiguo Testamento a un hombre llamado Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué le dijo el Señor a Jonás? Ve y predícale a Nínive. Y Jonás no quería. ¿Y se fue a dónde? A Tarsis. El Señor quería mostrar misericordia con Nínive, mire. Y así siempre ha querido mostrar misericordia, mire. También recordamos a Jesús cuando hablaba con los judíos celosos de su raza y les mostró dos lecciones importantes, mire. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículos 24 al 28. Lucas 4, 24 al 28. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo un hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, ¿sino a quién? A una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, no era judía. Pero y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, ¿sino quién? Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? ¿De agradecimiento? De ira, mire. La viuda era de una región o una ciudad fenicia, mire, pero allá fue el profeta a ayudar a esa viuda. Y Naamán el sirio recibió la misericordia de Dios. El Señor siempre ha mostrado desde la antigüedad misericordia, no solo para con los judíos, sino para con todos aquellos que depositan la fe en el Salvador, en Dios, mire. ¿Sí? En Dios. Esto enfureció a los judíos, mire, tanto así que sacaron a Jesús fuera de la ciudad, ¿para qué? Para matarlo. Pero Jesús escapó. Tanta rabia les dio, mire. Es evidente que Dios siempre ha estado enseñando esa verdad. Su misericordia no se limita a un solo pueblo, sino a todos aquellos que depositen fe en Dios. Hechos 17:30, ¿qué nos dice? Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿a quiénes? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ha querido tener misericordia con todos, mis hermanos. Por eso estamos nosotros hoy aquí. De lo contrario no estaríamos. Deberíamos haber sido judíos para poder haber sido salvos, pero gracias a Dios que su misericordia, se extendió a todos, a todos. Ninguno puede refutar en contra de la misericordia de Dios ofrecida a otro, porque en Dios no hay injusticia y en Dios no hay acepción de personas. Por eso todo esto de la expiación limitada se cae, mis hermanos, porque Dios no escoge a unos para que se salven y a otros los deja a su suerte, no. Dios da misericordia a todo ser humano que cree. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Su misericordia no está limitada, es tan grande que llena toda la tierra, mire. Como puede llegar a esta ciudad, puede llegar al lugar más escondido en la selva,
para que las personas crean al Evangelio. Y así ha pasado, mire, así ha pasado, llena toda la tierra. Romanos 11, 30 al 32. Romanos 11, 30 al 32. Miren lo que dice Pablo. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que, por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En su plan estaba que Israel estaría en un tiempo de pausa mientras Él se ocupaba de la iglesia. Pero Israel no ha sido desechado, y Pablo lo dirá más adelante. Será retomado Israel después que la iglesia se haya ido con el Señor en el arrebatamiento, mire, como aprendíamos en todos estos textos. Sigamos, Romanos 9, 17. ¿Qué más sigue diciendo Pablo? Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire, Pablo está citando Éxodo, específicamente el capítulo 9, versos 14 al 16, que dice así, mire: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti, ¿qué? Mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mire, Faraón creía que todas sus determinaciones, todas sus acciones estaban llevadas a cabo porque él quería. Pero eso lo permitió Dios para cumplir su propósito y que su nombre sea glorificado. Incluso para eso usó a Faraón. A Faraón, mire, para servir al propósito de Dios. Mis hermanos, debemos entender que la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad nuestra, ¿sí? No excluye la responsabilidad humana. Estaba escrito que Judas traicionaría al Señor, pero ¿eso exime a Judas de su responsabilidad? No. Él podía haberse arrepentido, pero no quiso hacerlo. Si eso fuera así, Judas podría decir en el día del juicio: Señor, pero yo quería, pero tú escribiste que yo tenía que traicionarte. No. Los propósitos y la soberanía de Dios están en la palabra, pero cada persona es responsable de sus acciones. Cada persona es responsable de sus acciones. Él podía haberse arrepentido. Es como esas personas que dicen: estamos en un mal gobierno, pero Dios es el que quita y pone reyes. Eso es verdad, pero cada persona es responsable si tomó una mala decisión y eligió mal. Eso no lo exime. Somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos de una nación, de un país, y es nuestra responsabilidad actuar sabiamente, más aún si somos cristianos. Dios es soberano, Él pone y quita reyes, pero cada uno somos responsables de las acciones que llevamos a cabo. Eso no nos puede eximir. No podemos justificarnos en ello, mis hermanos. Debemos ser sabios y entendidos. Versículo 18, continuemos. Romanos 9, 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mis hermanos, ese endurecer no habla de que Dios actúa sobre la voluntad humana. No nos dice eso, mire. Porque en este caso Faraón tampoco sería responsable de sus acciones. Y él podría decir un día delante del Señor: no fue mi culpa, tú me endureciste y yo por eso actúo así. Pero no. Vamos a ver qué tiene que ver ese endurecer, mire, en la vida de este hombre. En la vida de este hombre. Dios endureció a Faraón en base en lo que había en su corazón.
El corazón de Faraón ya estaba duro, mire. Su corazón estaba duro. Yo lo he dicho en otras ocasiones, mis hermanos, cuando se expone la palabra de Dios, la palabra llega a dos tipos de corazones. Un corazón que puede estar blando y receptivo para escuchar la palabra, o un corazón que está duro. ¿Y qué pasa con el corazón duro? Se endurece más. Ayer que predicamos el Evangelio, podía haber ese tipo de corazones, mire. Personas que recibieron la palabra y de pronto Dios obró y actuó en ese corazón. Pero otros que estaban ya duro el corazón y la palabra la va a endurecer más. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de este faraón, mire. Algunos rechazarán la palabra por un corazón duro. Miren lo que dice Hechos 16, 14 al 15. Todo esto ya lo estudiamos, ¿no? Cuando aprendimos de Hechos, mire. Hechos 16, 14 al 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Tenía un corazón receptivo a la palabra de Dios, un corazón que quería escuchar, mire. Varias veces usted va a ver, mis hermanos, en la narración de Éxodo, que el corazón de Faraón ya estaba duro, mire, y predispuesto, cuando Dios enviaba su palabra. Veamos algunos pasajes. Éxodo 8:15. Éxodo 8:15. Y se queda ahí en Éxodo para que veamos los otros textos. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué pasó? Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Más adelante, Éxodo 8:32. Éxodo 8:32. Mas Faraón, ¿qué pasó? Endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y Éxodo 9:34. Un capítulo más allá, Éxodo 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. En esa ocasión no solo Faraón endureció su corazón, sino también sus siervos, mire. El corazón de Faraón ya estaba endurecido, ya estaba duro, mire. Por eso cuando Dios habló a Faraón a través de Moisés, se encontró con un corazón que ya estaba obstinado, un corazón que ya estaba predispuesto a no obedecer. Por eso dice el verso, se obstinó en pecar, mire. ¿Qué es obstinarse? ¿Quién me dice qué es obstinarse o ser obstinado? Mire, actuar con necedad. Una persona necia. Usted le dice vete por acá y se va por allá. Usted le dice no hagas eso y lo hace. Un corazón obstinado, un corazón rebelde, mire. Un corazón testarudo. Eso se llama testarudez espiritual, mire, rebeldía. A ti te pueden decir 1000 veces que seas constante, que te apartes de ciertos hábitos, que te congregues regularmente, que llegues temprano. Pero si tú no quieres hacerlo, es porque tienes un corazón duro y obstinado. Un corazón duro y obstinado, mire. No quieres hacerlo. Tu corazón está duro. Y eso es pecado, mis hermanos. Eso es pecado, mire. Y si de verdad eres creyente, va a venir disciplina a tu vida. Y cuando el corazón es obstinado, rebelde, va a ser una disciplina severa, hermanos. El Señor quiere que tengamos un corazón sensible a su palabra, no un corazón duro, que cuando Él habla a nuestra vida, obedezcamos. Pero hay personas que dicen, no, yo no quiero obedecer, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Un corazón rebelde, obstinado.
Es triste ver, mis hermanos, que muchas veces no nos basta con ver las maravillas que Dios hace con nosotros, su misericordia, su amor, su sustento. Nos olvidamos de eso, mire, y endurecemos nuestros corazones y contristamos al Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu Santo. ¿Y cuándo es el extremo de una persona? Cuando apaga al Espíritu Santo. Cuando su corazón se cauteriza y ya no sirven palabras, ya no sirven exhortaciones y se olvida. Se olvida, mire, un corazón duro. Y cuando dice, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. La pregunta es, ¿será que esa persona tiene el Espíritu Santo? No sabemos, mire, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe, mis hermanos. Mire, quiero hacer un paréntesis, mis hermanos. Qué importante es que nosotros, como creyentes, veamos qué es lo prioritario en nuestra vida. La oración, la palabra. Pero qué importante también es el congregarnos juntos como iglesia. ¿Cuáles son las prioridades en nuestra vida? Cuando no vemos las prioridades en nuestra vida, estamos cegados y nuestro corazón se está endureciendo. ¿Qué es más importante para ti? ¿Las cosas del mundo o las cosas de Dios? Y cuando hablo de las cosas del mundo no me refiero a pecado, me refiero a cosas normales, pero que están priorizando en tu corazón antes que Dios. ¿El congregarse es importante para usted, hermano? ¿Y por qué a veces no lo hacemos? Miren, mis hermanos, este es el día del Señor. Yo le decía a los hermanos de Berea, este es el día del Señor. No es el día del pastor, no es el día del líder, no es el día de los hermanos, es el día del Señor. Aquí venimos juntos como iglesia a adorarlo, a exaltarlo, a glorificarlo, a escucharlo. ¿Es importante para nosotros eso? Debería serlo. Tenemos toda la semana, mire, para nosotros hacer las cosas que queramos. El estudio de los niños, el trabajo, diversiones, entretenimientos, lo que usted haga en la semana, hasta el sábado. Pero este es el día del Señor. Es su día. No podemos decir, no, es que ese día no es importante, es el día del Señor. Por eso yo le digo algo, mis hermanos. Nosotros solo deberíamos faltar a la iglesia cuando haya una justificación clara y verdadera. No, es que hoy tengo pereza, ¿no? Hoy no me siento, hoy amanecí indispuesto. Hoy estoy indispuesto, no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué voy a indisponer a los demás hermanos? Entonces hoy me voy a quedar aquí en la casa. ¿Eso sería una justificación válida? Y usted dirá, y hermano, ¿cuál es una justificación válida? Pues yo creo que algo que nos limite poder venir y adorar al Señor. Una persona que esté muy enferma, o sea, que suceda una situación que de verdad, digamos, no puedo ir a la iglesia hoy, este domingo. Algo válido. Pero la pregunta es esta, hermanos. Usted no le pida permiso a los líderes ni a los pastores. Ay, hermano, hoy no voy a poder. Pídaselo al Señor, porque es su día, no mi día, ni el día de ninguno de los que estamos aquí. Pero que la razón válida que usted tenga para no asistir sea una razón que en el día del tribunal de Cristo usted pueda decirle, Señor, ese día no asistí por esto. El Señor dirá si es válida o no es válida, no yo. Le dejo eso en su corazón, mi hermano. ¿Cuáles son las prioridades en nuestra vida? ¿Cuáles son las prioridades? Porque en base a ello podemos ver nosotros si tenemos un corazón duro y obstinado o un corazón sensible a su palabra, que obedece lo que Él nos dice. Esa es la pregunta, mis hermanos, que deberíamos hacernos. Mire, cuando el inconverso no quiere arrepentirse de sus pecados, es porque tiene un corazón duro, un corazón endurecido. ¿Y qué hace Dios con ese inconverso? Lo abandona en su pecado. ¿Por qué? Porque el Señor endurece más el corazón de aquellos que ya tienen un corazón duro. Leamos Romanos 2, 2 al 6, mire. Romanos 2, 2 al 6. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo,
que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira lo que dice, el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y usted va a poder encontrar en Romanos capítulo 1, 21 lo mismo, cuando dice que no tuvieron en cuenta a Dios y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Un corazón duro, mis hermanos. Lo he dicho y lo repito, si tú vienes a esta congregación ya hace muchos años, pero no has creído al Evangelio, has escuchado prédica tras prédica, tras prédica y tras enseñanza, pero no has escuchado, no has creído al Evangelio, no has nacido de nuevo, es porque tienes un corazón duro. Y ojo, mañana puede ser tarde porque la misericordia del Señor te la está extendiendo, pero mañana su paciencia se puede acabar. Hoy es el día de salvación. El anhelo nuestro es que cada uno de los que estamos aquí podamos ser nacidos de nuevo. Pero habrá alguna persona que no haya creído al Evangelio. A ti te lo digo, cree. El Señor está dando misericordia, pero su paciencia puede terminarse. Vuelve tu corazón a Dios y que tu corazón esté como el de Lidia, receptivo, abierto para recibir la palabra. Mire, el Señor te ha dado muchas oportunidades, muchas oportunidades. No menosprecies su misericordia y su paciencia, porque mañana se pueden acabar las oportunidades. Miren, mis hermanos, el acto poderoso de Dios al liberar a Israel de la mano de Faraón demostró dos grandes verdades. Primera verdad, tanto Moisés como Faraón eran pecadores y hasta homicidas. Faraón mató, Moisés asesinó también a un hombre, mire, ¿se acuerda? Y tuvo que huir. Pero Moisés creyó en Dios y depositó su fe en él. Faraón no. ¿Qué hizo Faraón? Endureció su corazón. Endureció su corazón, mire. Los dos eran dignos de la ira de Dios, pero el uno recibió misericordia y el otro recibirá juicio. Es triste, pero esa es la realidad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos la misericordia de Dios, mire. Todos. Moisés recibió misericordia por su fe en Dios y Faraón recibió juicio por un corazón duro, duro. Mire, aquí el significado literal de la palabra griega tiene que ver con endurecer algo, pero se utiliza con frecuencia en sentido figurado para referirse a volverse terco u obstinado, como lo veíamos. Terco u obstinado. Es como ese niño que le dice el papá, siéntate, y el niño se sienta, pero dice, dentro de mí sigo de pie. Es un rebelde, tiene un corazón obstinado, mire, un corazón terco. Sí, el predicador dice esto y aquello, pero a mí me vale 5. Yo hago con mi vida lo que yo quiera, a mí qué me importa que diga esto, que diga aquello. A mí me vale. Un corazón terco y obstinado, mire. Un corazón terco y obstinado, mis hermanos. Que no sea ese nuestro caso, mis hermanos. Dime cuántas veces nosotros, o te ha pasado a ti, que le hablamos a un familiar o a un compañero del trabajo o a alguna persona y no escucha. Tiene un corazón duro y obstinado. Tú le hablas y esa persona no quiere acercarse a Dios. No quiere escuchar el Evangelio. Mire, cuando le hablamos a las personas del Evangelio vamos a encontrar a 3 tipos de personas. Primero, el que escuchará y aceptará lo que se le dice, pero no creerá. Usted lo va a ver que se ve receptivo y usted puede estar hablándole horas de horas y usted decir, uy, esta persona sí creo que de una lo vamos a tener en la iglesia, pero no lo vamos a ver en la iglesia. O de pronto vendrá unos días, pero después se irá.
Ese es un tipo de persona que vamos a encontrar, mis hermanos. Escuchará, pero no creerá. ¿Por qué? Porque no hay convicción. No hay convicción en su corazón, mire. ¿Qué dice Mateo 13, 21 al 22? Mateo 13, 21 al 22. Mateo 13, 21 al 22. Dice así, mire. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es triste, mire. Nosotros sabemos que cumplimos nuestra misión cuando predicamos, porque usted no tiene que convertir a nadie, eso lo hace el Señor. Usted dedíquese a predicar y ahí cumplió. Y el Señor hará la obra. Pero es triste ver a personas que se les habla y a veces parece que escuchan, pero tristemente no creen, no hay convicción en su vida. Segundo tipo de persona, mire, es el que desde el principio no quiere ni oír ni hablar que usted le predique. Inclusive a veces nos atacan, ¿sí? Es la persona que desde el principio ya está predispuesta para no escuchar. ¿Ha visto ese tipo de personas? No, yo no quiero saber nada, no, a mí no me hable. Ayer entregando folletos creo que apareció uno de esos por ahí, ¿no? No, yo no quiero, pero yo no quiero ni que me hablen, no me importa eso. Personas que desde el inicio no quieren saber nada. Esas personas, digamos, uno es más fácil de pronto de no perder el tiempo, porque usted ya sabe que no va a escuchar, entonces mejor hágase a un lado, mire. Y el tercer tipo de persona es el que recibe la palabra con un corazón receptivo y cree, como Lidia, esta mujer, mire. Recibirá el evangelio y creerá por convicción, no por emoción, no por hacer una oración. Repite esta oración conmigo, listo, ya eres salvo, ya estás en el cielo. No, creerá por convicción, porque está convencido de las verdades del evangelio para su vida. Esa es convicción, mire, las verdades del evangelio para su vida. Esa es convicción, mis hermanos. Habrá de ese tipo de personas, no muchas, pero habrá algunas que creerán al evangelio. A veces decimos, es que mi hijo es creyente, hermano, es que tal familiar es creyente, es que ese compañero de mi trabajo es creyente. Y a veces decimos eso, pero la pregunta es, ¿esa persona medita constantemente en la Biblia? ¿Ora constantemente? ¿Se congrega regularmente? ¿Tiene un testimonio piadoso? ¿Puedes ver evidencias claras de salvación en su vida? Si la respuesta es no, déjame decirte que esa persona no es creyente, no es cristiana. Podrá haber asistido alguna vez a la iglesia, podrá alguna vez leído la Biblia, pero si no hay obras claras de salvación en su vida, esa persona no es creyente, así de simple. No ha nacido de nuevo. Porque, mis hermanos, la fe sin obra es muerta. Eso lo dice Santiago, mire. No obras para salvación, pero sí después de que somos salvos, debe haber obras que muestren que de verdad tenemos la salvación. Que de verdad tenemos la salvación. El que de verdad crea el evangelio, mis hermanos, tomará pasos de fe y obediencia. Se bautizará, asistirá a la iglesia, comenzará a congregarse regularmente y diligentemente, recibirá la palabra, crecerá y madurará en la fe. Esa es la realidad del evangelio. Crecerá y madurará en la fe. Esa es la verdad, mis hermanos. Yo he visto personas que a veces malinterpretan Apocalipsis 3:16. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 3:16? ¿Qué dice? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y hay personas que dicen, o sea, hermano, que una persona puede estar en el mundo, no sé, irse a discotecas, tomar alcohol, fumar, vivir en los placeres de este mundo, y también puede ir a la iglesia, predicar, servir. No.
Porque algunos dicen eso. Es que él es tibio, mire, está en el mundo y está en la iglesia. No, esa es una mala interpretación. Una persona que hace eso no es cristiana, así de simple, no es cristiana. No puede vivir en el pecado y vivir en la iglesia. Sería ilógico a la luz de la Biblia, mire. No podría hacer eso. No sería un nacido de nuevo. ¿Sí? Definitivamente no sería creyente. Mire, un cristiano tibio es aquel que ha dejado o está dejando de depender de Dios. El que está dejando de poner su mirada en Dios y está poniendo en su corazón otras cosas que no son primordiales. Está dejando de darle el lugar a Cristo en su vida, el primer lugar que Él se merece. Por eso dice Apocalipsis 3:17, mire. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí usted va a ver una triple afirmación, mire. Triple afirmación, confirmando, rico, enriquecido y de ninguna necesidad tiene, mire. Triple afirmación. O sea, esa persona está dejando o ha dejado de depender de Dios. Veíamos en unas prédicas pasadas un ejemplo de un creyente tibio, mire, como lo era Lot. ¿Se acuerda? Un hombre que vivía en medio de la corrupción, pero no se iba. Y dice que Job afligía su alma, viendo cómo estos perversos vivían, pero no se iba. Seguía ahí, mire. No tenía una decisión y convicción clara de lo que debía hacer. No tenía. Mire, un cristiano tibio es un peligro tremendo. No solo en la iglesia, sino en la familia. Si usted no tiene convicciones claras que enseñarle a sus hijos, dígame, ¿qué les va a enseñar? Hijo, es que eso no es tanto pecado, esto sí, pero eso no. Esto me parece bueno, pero si no tiene convicciones claras a la luz de la Biblia, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Un cristiano tibio es peligroso, mire, porque no está afirmado claramente en las convicciones. Un buen ejemplo de ello, mire, los cristianos de Corinto. ¿Cómo estaban viviendo esos cristianos? En medio de pleitos, divisiones, peleas. O algunos de los hebreos. ¿Qué les dijo el autor de Hebreos? Ustedes ya debiendo ser maestros, aún son niños. Necesitan que les den leche. No han asimilado las verdades del Evangelio y todavía necesitan su lechecita. No han madurado, no han crecido. Un cristiano tibio, mire. Un cristiano tibio. Esa es la realidad que vemos, mis hermanos. Un cristiano tibio quitó la mirada del Señor y es una persona orgullosa, autosuficiente, mire. Por eso toma sus propias decisiones sin tener en cuenta a Dios. Toma sus propias decisiones y no tiene en cuenta a Dios. Juan le dice a esta iglesia, mire, no eres ni del mundo, pero tampoco eres un creyente comprometido. Estás en un punto medio de indiferencia espiritual. Si ese es tu estado aquí, hermano o hermana, ¿qué te dice el Señor? Abre la puerta de tu corazón y deja que el Señor vuelva a entrar. Este pasaje no es para evangelismo, no. El de abrir la puerta, es para cristianos, mire. Abre la puerta. Dice el Señor, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿De qué me habla eso, mire? De comunión, de cercanía. Arrepiéntete. Como le decía a la otra iglesia, mire, de Éfeso, vuelve a hacer las primeras cosas. Mira dónde has caído y vuelve a hacer las primeras cosas porque has perdido tu primer amor. Has dejado de poner al Señor en el primer lugar de tu vida. Todo es más importante, pero el Señor está en el último lugar. Apocalipsis 3, 19 al 20 le dice esto, mire. Apocalipsis 3, 19 al 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cercanía, comunión. Volver a poner al Señor en el primer lugar. De lo contrario, mis hermanos, un día irás al cielo, pero ¿qué sucederá en el tribunal de Cristo? Vergüenza. ¿Usted se imagina, mis hermanos, haber estado en esta tierra aguardando, anhelando el día en que estemos parados delante del Señor? Y que ese día cuando llegue tengamos que agachar la cabeza en vergüenza. Triste. Bastante triste, mire. Bastante triste. ¿Qué dice 1 Corintios 3:15? ¿Puede leerlo, Eddie, fuertemente? 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mis hermanos, aquí en la tierra estamos sirviendo, estamos haciendo la obra del Señor, no por ganarnos un día las coronas, lo hacemos por amor a Cristo, pero un día habrá galardones, un día habrá galardones. Dice aquí, será salvo, pero así como por fuego. ¿Sabe la figura que me muestra aquí? Haga de cuenta una persona que se le quema la casa, y la casa se quema totalmente y todo lo que había en la casa, pero la persona logra salir salva. Perdió todo, pero por lo menos salvó su pellejo. Esa es la idea, mire. Presentarse delante del tribunal de Cristo cuando nuestras obras sean quemadas es presentarse sin nada, pelado. Pasar el examen raspando, mire. Pasar el examen con 4.9. No, con eso creo que ni se pasa, ¿no? Con 5. Raspando. ¿A usted le gustaría pasar raspando el examen? ¿Presentarse delante del tribunal sin nada que ofrecerle al Señor? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí. El Señor tiene misericordia, mire, y no retrasa su promesa, sino que es paciente para ¿con quién? Con nosotros. Para que sigamos haciendo su obra, mire. Pero recuerda, hermano, aún en esta tierra, si andamos torcidos y eres un verdadero cristiano, el Señor va a traer disciplina. Disciplina, mis hermanos, si no nos arrepentimos. Ya vamos terminando. Romanos 9:19. Romanos 9:19. Sigue hablando Pablo. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y esa es la pregunta que se pueden hacer muchos que malinterpretan las palabras de Pablo. Mire, la versión Palabra de Dios para Todos lo traduce así. Hace que si alguno me preguntara, si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? En otras palabras, si Dios sabe qué paso voy a dar o qué decisión voy a tomar, ¿por qué me culpa cuando peco o fallo? La pregunta que se podrían hacer muchos, mire. ¿Por qué le echó Dios la culpa a Judas de negarlo si eso ya estaba escrito? Lo que hablábamos antes. Había una responsabilidad de parte de él, mire. Debemos entender, mis hermanos, que el único que conoce el pasado, el presente y el futuro es Dios. Él es el único que tiene todo el panorama completo y lo ve al mismo tiempo. Nosotros no. Nosotros no, mire. Él conoce las decisiones que vas a tomar antes que las tomes. Él conoce los pasos que vas a dar antes que los des, mire. Esa es la presencia de Dios, su conocimiento anticipado. Pero eso no nos exime de esos pasos que demos o de esas decisiones que tomemos. Eso debemos tenerlo claro, mis hermanos. El día de mañana tú te puedes levantar, te vas para tu trabajo, pero antes de ir a tu trabajo te metiste a un almacén y te robaste una chaqueta. Espero que no lo hagan, ¿no? ¿Eso lo sabía Dios? Sí. Pero tú puede que te levantes
y no hagas eso, no tomes esa decisión. ¿Eso lo sabía Dios? Sí. Dios conoce todo lo que hagamos, mire. Pero eso no implica que no seamos responsables de esas cosas. Eso es difícil de entender porque nadie puede entender la mente de Dios. Dios no está limitado ni por el tiempo, ni por la materia, ni por el espacio. Él es soberano. Él es soberano, mis hermanos. ¿Qué dice Romanos 11, 33 al 36? Romanos 11, 33 al 36. Miren lo que dice. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos. Amén. Da tristeza, da rabia al ver que los seres humanos que no conocen a Dios, a veces quieran entender a Dios y tratar de interpretar a Dios. Los ateos quieren entender a Dios, supuestamente en un Dios que no creen, pero pelean con ese Dios toda la vida que está en esa tierra. Mire. Raro, ¿no? Niegan a Dios, pero pelean con Él toda la vida. Y quieren entender a Dios. Un ser humano limitado quiere entender al gran ser supremo, mire, que creó el mundo y el universo. No pueden. Esa es la objeción que tienen los judíos, mire. Entonces, ¿por qué inculpa? ¿Por qué inculpa? ¿Cómo puede Dios pecar a alguno de pecado de incredulidad si Él mismo ha determinado sus pasos? Esa es la realidad, mis hermanos. Dios jamás creó robots o autómatas. Dios creó personas con voluntad, con libre albedrío, que toman decisiones. Eva podía haber decidido no comer del fruto. Adán podía haber decidido no recibirle a Eva el fruto. Caín había podido decidir no matar a su hermano. Decisiones determinan destinos. Decisiones determinan destinos. Hoy estamos aquí por una decisión que hicimos, no sé, hace 15, 10, 20, 5 años. Decidió aceptar a Cristo en su vida como Señor y Salvador. Pero muchos no han decidido eso y murieron sin Cristo. Se fueron a la eternidad sin Dios. Decisiones determinan destinos, mis hermanos. Y ya como creyentes seguimos tomando decisiones. Seguimos tomando decisiones, mis hermanos. El destino de cada creyente está marcado por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero si tú te desvías, el Señor te va a volver a meter al camino mediante disciplina, mire. Los incrédulos no entienden eso, mire. Por eso se pasan su vida diciendo, si Dios existiera, ¿por qué hay niños con hambre? Y si Dios existiera, ¿por qué hay guerra? Y si Dios existiera, el mismo cuento de siempre, mire. La respuesta es sencilla. Cada ser humano toma decisiones. Los seres humanos son los que matan, los que roban y los que hacen y deshacen en este mundo. No Dios. No Dios, mis hermanos. Estos pasajes son claves para Israel, mire. Porque tienen que ver con su nación y con su estado actual. Si la voluntad de Dios era extender su misericordia a los gentiles sin la necesidad de la mediación de Israel, entonces ¿por qué inculpa a Dios, dicen ellos, si Él ha cumplido sus propósitos? ¿Por qué? Dios cumple sus propósitos a pesar de nosotros. Dios cumple sus propósitos a pesar de Israel, mire. Pero Dios quería que Israel formara parte de esos planes de salvación. Así como Dios quiere que su iglesia forme parte en el plan de salvación, mire. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio, mire. Predicando el Evangelio, lo que Dios nos ha mandado, mire. Y ojo, repito, mis hermanos, eso no se tiene que entender como cuestión de salvación personal, lo que hizo Dios con Israel, porque está hablando de dos naciones, mire, dos pueblos distintos. El plan de Dios sigue en marcha, mis hermanos. Cada palabra de la Biblia se va a cumplir, se ha cumplido y se cumplirá.
Tú decides si formar parte activa de esta dispensación o si pasar tu vida inactivamente. Un día te presentarás al tribunal sin nada, absolutamente sin nada. Nuestra meta es servir a Dios, mis hermanos. Voy a terminar con esto, mis hermanos. Dios levanta hombres y mujeres que le sirvan para su gloria, para su honra, para su plan perfecto de salvación. Algo triste que pasó después de que Josué murió, lo vemos escrito en Jueces. Mire, vamos a Jueces. Con esto terminamos. Jueces 2, capítulo 6 al 12. Jueces 2, capítulo 6 al 12. ¿Se acuerdan unas palabras bien importantes que dijo Josué en la Biblia? Cuando estaba él con su familia, ¿qué dijo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo le pregunto, ¿esa es su convicción? Qué bueno. Miren lo que dice, versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo había recibido la tierra prometida, mire. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, mire. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Pero mire lo que dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación, ¿y qué pasó? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, esa generación, mire, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Mis hermanos, siempre he enfatizado con eso y lo vuelvo a hacer. Nosotros servimos en medio de la iglesia, y eso está bien, muy bien. Pero si nosotros no estamos sirviendo en medio de nuestra familia, no estamos haciendo nada. Si nosotros estamos descuidando nuestra familia, nuestros hijos, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, mis hermanos. ¿Estamos sirviendo en medio de nuestra familia? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Enseñando y viviendo la palabra. Eso es lo importante. Mis hermanos, necesitamos que esta nueva generación que se levante sea una generación piadosa, una generación que ame a Dios y le sirva. Nosotros no somos eternos. Un día nos iremos de este mundo. ¿Y quién quedará? ¿Quién quedará en esa congregación? Nuestros hijos. ¿Estamos formando una generación piadosa que le sirva? Es triste ver, mis hermanos, cómo muchos de los hijos de grandes predicadores y hombres de Dios se apartan muchas veces. Hace poco veía al hijo de este pastor Marcos Vidal, cómo el hijo se apartó de la música que estaba cantando cristiana y ahora va a cantar música secular, mire. Y uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué sucede? Muchas veces, mis hermanos, no le echamos la culpa a los hombres de Dios, porque ellos hicieron su labor, les hablaron a sus hijos, les mostraron el camino, les predicaron, pero al final sus hijos toman sus propias decisiones. Pero, ojo, con aquellos que no están enseñándole a sus hijos el evangelio y el camino. Hay una responsabilidad grande. ¿Estamos dejando una generación piadosa para Dios? ¿Una generación que sea luz en medio de las densas tinieblas que vienen? Esa es la pregunta, mis hermanos. Esa es la pregunta.
Es triste ver cómo muchos hombres están cayendo, hombres de Dios, mire. Yo les decía a los hermanos de Berea, mis hermanos, mire que el que esté firme, que no caiga. Nosotros jamás podemos decir, yo soy fuerte, mire, a mí si no me tumba nada, yo soy fuerte y a mí, no, ojo. Debemos cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida, cuidar nuestro matrimonio, cuidar nuestro hogar, cuidar nuestra familia, cuidar nuestra vida espiritual cada día. Porque podemos deslizarnos, como dice el autor de Hebreos a los hebreos, mire. Porque el autor de Hebreos no le está hablando a inconversos, le habla a cristianos. Ojo, que podéis estar deslizándote, mire. Debemos mantenernos firmes, mis hermanos. Yo veía la vida de Samuel, cómo al final de sus días, él colocó a sus 2 hijos de jueces de Israel, mire. Y sus hijos eran hombres perversos. Samuel cometió el mismo pecado, mire, que había cometido Elí muchos años antes. No juzgó a Samuel con esto. Eso está escrito para alertarnos a nosotros, para que estemos firmes siempre, dando un testimonio claro de fe y verdad en medio de nuestra familia. De nada te sirve venir acá y poner cara de ángel cuando en la casa eres el mismo demonio. Tus hijos se darán cuenta. De pronto los hermanos de la iglesia no se dan cuenta. Todos nos vemos acá con la aureola y bien bonitos, mire. La pregunta es, ¿cómo estamos siendo en la casa? ¿Nuestros hijos están viendo lo mismo en la casa que en la iglesia? Esa es la pregunta. Mi papá en la iglesia habla muy bonito, pero en la casa, ¿qué está haciendo? Esa es la pregunta, mis hermanos. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a mantenernos fieles hasta el último día que pasemos en esta tierra. El último día que usted ya pase en esta tierra, si muere de viejito, pues gloria a Dios, mire. Pero que usted se haya mantenido firme al Señor, fiel al Señor. Y que podamos dejar ese legado para nuestros hijos y para la iglesia. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Dios grande y majestuoso, santo eres, Señor, santo eres, Dios. Cada día estamos en esta carrera, Señor, en esta carrera que tenemos por delante, como dijo el apóstol Pablo. Cada día estamos en una lucha continua, Señor, en una lucha continua, Señor, para poder ser fieles, Señor. Estamos expuestos a este mundo con todas sus filosofías, con todo su pecado, Señor. Pero nosotros debemos mantenernos fieles, apartados, Señor, santos para ti. Siendo luz en medio de las tinieblas, siendo sal en medio de una generación que se corrompe cada día, Dios. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará un día, en el día de Cristo. Mientras estemos en este mundo tenemos que seguir batallando, guardándonos. Pero un día experimentaremos esa transformación de este cuerpo para poder estar en gloria con el Señor. Pero mientras tanto, Señor, danos las fuerzas para cada día vivir como hombres piadosos, como mujeres piadosas, como padres, como creyentes, como hijos, como siervos, como parte de esta sociedad, Señor, dando testimonio y viviendo para ti, Señor. Oro, Señor, por la vida de mis hermanos hoy aquí. Oro por la vida de sus familias. Que nos ayude, Señor, a predicar, a vivir y a hacer tu palabra y tu obra. A ser ejemplo para nuestros hijos y para estas nuevas generaciones que se levantan. Porque todo lo que hacemos, Señor, todo lo que hacemos tiene una meta y un fin, y es glorificar tu nombre, servirte, Señor. Porque tu nombre es el que debe ser exaltado. Al final nosotros somos simples vasos de barro que a ti te ha placido usar para tu gloria, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho. Que nunca olvidemos tu misericordia, que nunca olvidemos tu perdón, tu salvación, esos regalos maravillosos que nos diste sin merecerlos, Dios. Pero si hay alguna persona en este lugar que aún no tiene la salvación
y que aún no ha nacido de nuevo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que le digas al Señor que te dé ese regalo, para que te arrepientas de sus pecados y creas de verdad. Guárdanos, Señor, de tener un corazón duro, un corazón necio, un corazón que se aparte de la palabra y de la verdad. Que siempre nos mantengamos firmes y fieles, adorándote y glorificándote. Que toda la honra sea para ti, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga.